Hola, ¿qué tal amigos? En este video veremos dos tipos de relaciones. El tipo de relación de colaboración o usa un y la relación del tipo composición o tiene un. Entonces empecemos. Veremos lo que es colaboración. Una colaboración o un tipo de relación usa un existe cuando un objeto de una clase utiliza una o más instancias de otra clase. En tiempo de ejecución, los objetos interactúan proveyendo servicios entre ellos. Las relaciones entre la entidad del repositorio mostrados en la imagen son un ejemplo de este tipo de relación. El repositorio de cliente utiliza un objeto del tipo cliente para llenar sus propiedades en el método obtener y también utiliza un objeto cliente en el método grabar. Lo mismo para el repositorio de ventas, también para el repositorio de productos y para el repositorio de dirección. Vamos a ver cómo la relación del tipo colaboración se ve en código. Aquí estamos de nuevo en el Visual Studio. Las clases de repositorio son todas similares. Entonces tomaremos la clase de cliente repository como ejemplo. Solution Explorer, cliente repository, doble clic. Si miramos la clase de cliente repository, podemos ver que hay dos lugares donde el repositorio utiliza la clase cliente. En el método obtener, el código crea una instancia de la clase cliente y luego rellena sus propiedades con los datos que recibe la fuente de datos. En este ejemplo nosotros hicimos hardcoding, los valores, pero ya tenemos una idea general cómo es este proceso. El segundo lugar donde la clase repositorio utiliza una instancia de la entidad o de la clase cliente es en el método grabar. El método grabar tiene como parámetro de entrada una instancia de la clase cliente y luego utilizamos las informaciones dentro de esta instancia para grabar los datos dentro de la fuente de datos o base de datos. En este punto nosotros identificamos este código como el comentario que escribimos ahora, pero también ya tenemos la idea de lo que representa. Entonces la clase de repositorio utiliza o usa un objeto del tipo cliente en el método obtener para colocar los datos en sus propiedades y en el método grabar para colocar sus datos dentro de la fuente de datos o dentro de la base de datos. Podemos reconocer una relación del tipo de colaboración siempre que veamos una clase utilizando instancias de otras clases no relacionadas para realizar una operación. El siguiente tipo de relación que vamos a ver es composición o tiene un. Una composición o un relacionamiento del tipo tiene un existe cuando un objeto de una clase es compuesto por uno o más objetos de otra clase. En tiempo de ejecución, un objeto de una clase crea objetos de otra clase. El relacionamiento de la clase cliente con dirección son ejemplos de este tipo de relacionamiento. La clase cliente tiene una dirección para la casa y una dirección para el trabajo. La venta también es compuesto por otros objetos. Cada venta tiene un cliente. Cada venta tiene una dirección de envío y cada venta tiene un conjunto de ventas producto. Y de nuevo, cada ventas producto tiene un producto. Entonces tenemos varias relaciones del tipo composición en nuestro ejemplo. Pero ¿cómo nosotros escribimos el código o implementamos estas relaciones? Objetos que tienen objetos compuestos normalmente tienen referencia hacia sus objetos a través de las propiedades. Recordemos que la clase venta tiene la propiedad del tipo cliente. Y la clase venta producto tiene otra propiedad del tipo producto. Y la clase cliente la propiedad de dirección de casa y dirección del trabajo, que son del tipo de la clase dirección. Vamos a ver cómo la relación del tipo composición es mostrada en código. Vamos a empezar con la relación entre cliente y dirección. Aquí estamos nuevamente en el Visual Studio y vamos a observar la clase cliente. Acá. ¿Cómo nosotros definimos la relación del tipo composición entre la clase cliente y direcciones? De acuerdo a la especificación de cada cliente tiene una dirección de hogar y tiene una dirección de trabajo. Entonces, cuando creamos un objeto cliente, en tiempo de ejecución el objeto cliente necesita dos objetos del tipo dirección, uno para la dirección del hogar o de la casa y otro para la dirección del trabajo. Entonces vamos a crear las dos propiedades del tipo dirección, la dirección de la casa y la dirección del trabajo. Para que esté por orden alfabético, vamos a poner public direcciones, dirección casa, get set. Copiamos y pegamos y le ponemos dirección trabajo. Y aquí la tenemos.
las dos propiedades del tipo direcciones, la dirección de la casa y la dirección del trabajo. Alternativamente también podemos crear un listado de direcciones. Entonces, en vez de tener dos direcciones individuales, nosotros podemos simplemente reemplazarlo con un listado del tipo de direcciones. Entonces vamos a borrar este código. Acá, listado, direcciones, listado, direcciones. Si de repente les da error la parte del list, es porque no tienen el using del collection generic. Si yo borro este, da error el list. Voy a poner acá using, listo, por si acaso. Entonces el list crea un listado fuertemente tipado, o sea, crea con un tipo específico de objeto, en este caso direcciones. Esto nos da más flexibilidad y facilidad para ir agregando más direcciones en el futuro. Y esto es simplemente lo que necesitamos. Una simple propiedad que establece una relación entre la clase cliente y la clase direcciones. Pero hay algo más que tenemos que tener en mente cuando utilizamos una propiedad del tipo list en nuestras clases. Esto es porque el list no tiene un valor por defecto. Anteriormente habíamos hablado sobre los constructores. El constructor es el responsable que el objeto esté en un estado correcto cuando este objeto es creado. Nosotros no tenemos que inicializar nuestras propiedades del tipo string o integer, ya que el sistema lo inicializa por nosotros colocando valores correctos. Pero para un list el valor por defecto es null. Entonces cualquier código que quiera acceder a esta propiedad, el código generará un error del tipo null value exception. Y les aseguro que nosotros no queremos eso. Para prevenir este tipo de excepción o errores, nosotros podemos modificar los constructores para poder crear una instancia correcta de nuestra propiedad de direcciones. Entonces, aquí en nuestro constructor colocaremos esta línea de código. Voy a ponerlo acá en este constructor, acá yo voy a crear acá. Voy a colocar direcciones, listado de direcciones es igual new list direcciones. La cual inicializa nuestra propiedad de listado de direcciones como un nuevo listado de direcciones. Y esto coloca un listado sin ítems dentro de la propiedad del listado de direcciones, en vez de dejarlo como nulo. También podemos colocar esta línea de código dentro del otro constructor. Para copiar y pegar. Pero ahí tenemos código repetido. Una mejor técnica es modificar el constructor para que sea él el que llame al otro constructor, y esto es realizado con la palabra clave this. La sintaxis es similar a esta. Colocamos dos puntos, this, y listo. Esta técnica es llamada como encadenamiento de constructores, o en inglés constructor chaining, que es cuando un constructor llama a otro constructor. En este caso, el constructor que tiene el parámetro llama al constructor por defecto. Ahora, siempre que se cree un objeto cliente, el listado de direcciones será inicializado correctamente. Y da lo mismo que se utilice el constructor con parámetro que el constructor por defecto, ya que el constructor por parámetro llama al constructor por defecto internamente. En relacionamiento del tipo composición, un objeto de una clase es construido por objeto de otras clases. En este caso, el constructor de la clase cliente crea un listado del tipo de direcciones. Bien, este ha sido el video de hoy. En este video vimos dos tipos de relaciones, las relaciones del tipo colaboración y la relación del tipo composición. Cualquier duda o consulta pueden dejarnos sus comentarios. No se olviden de dar me gusta al video, también a la fanpage del Facebook, y también seguirnos en nuestras otras redes sociales como el Instagram y el TikTok, ya que esto da mucha fuerza para seguir con el proyecto y para tener mucho más contacto con los suscritos. Desde ya muchas gracias por ver el video y espero que tengan un excelente fin de semana.